nos reunimos en este primer viernes, día 1 de la novena, día 22 de mayo, para empezar así estos días santos, esperando el Espíritu Santo para toda nuestra iglesia y para todo el mundo. Un Espíritu Santo que necesitamos con mucha urgencia en nuestra comunidad eclesial. El Espíritu Santo necesitamos para nuestra fortaleza. Para, como decía el Papa Francisco, no nos dejemos sorprender por el Espíritu Santo. Y que momentos de gracia, acompañados sin duda de dolor a través de esta pandemia, el modo de salir, vamos a necesitar de mucho discernimiento para justamente decirnos qué nos quiere decir Dios a través de su Espíritu. Sin duda todos hablamos que no será lo mismo, y eso es verdad, pero al mismo tiempo es un riesgo. No será lo mismo, pero podemos tener miedo a continuar con ciertas costumbres, con ciertas estructuras que nos ayudan a renovar nuestra vida, nuestro corazón, y los cambios que tenemos que hacer, que fruto del Espíritu Santo no se puedan realizar. Agradezco a esta comunidad de la Capilla de Luján, que pertenece justamente a San Judas Tadeo, a su párroco, el Padre Fernando, quien me permite iniciar este primer día de la novena, y como estos hermanos de esta comunidad de la capilla me han invitado, y con gusto, con alegría, de poder comunicarme a través de estas redes. Antes que nada, me mandan los chicos, los jóvenes, diciendo, bueno, hemos puesto un ícono que es la Santísima Trinidad. Es muy interesante redescubrirlo para empezar a decir y empezar la novena. Los íconos tienen una curiosidad muy grande. Los íconos vienen de Oriente. Ícono significa imagen. Los íconos se dicen que no se pintan, sino que se escriben. Por eso el que lo escribe es alguien que se llama iconógrafo. Es toda una predisposición del espíritu para que cada pincelada ponga, ¿no es cierto?, en esa pincelada su escritura, y es lo que va saliendo de su interior, de su alma. Este es uno de los íconos más famosos que tenemos del siglo XV. Quien lo escribió, que para nosotros es pintar, pero pintar se lo reduce mucho a reproducir, y acá no se reproduce. Acá está la imagen de la divinidad para que nos lleve a la contemplación. Por eso es importante explicarlo. En el siglo XV, este ícono fue escrito por Rublev. Sale de su corazón, se inspira en el libro del Génesis, cuando se aparecen estos 3 ángeles a Abraham a anunciarle que va a tener su hijo, Isaac. ¿Qué hace Abraham? Los hospeda, le da comida, hay un diálogo profundo, y le anuncia ¿qué cosa? Que próximo año va a tener su hijo, y ese hijo se va a llamar Isaac, que significa hijo de la sonrisa. ¿Por qué esto? Porque Sara escucha detrás, ¿no es cierto?, de la cortina de esa carpa donde vivía, que ella, siendo ya anciana, ¿cómo puede ser posible que tenga un hijo? Entonces hace como una sonrisa de este modo: ¿cómo yo voy a ser mamá? Imposible. Entonces ese gesto, esa sonrisa, se llama Isaac.
Por eso Isaac se dice el hijo de la sonrisa de Abraham y de Sara. Él se inspira, Rublet, en esta imagen y toma 3 personas con alas en una mesita, una mesa que están juntos los 3 y están compartiendo esa mesa y al mismo tiempo un diálogo. Entonces, estas 3 figuras aladas, que significa se le coloca alas, porque justamente viene de la divinidad, son las 3 personas de la Santísima Trinidad. Quien pintó este ícono, quien lo escribió, ¿no es cierto?, para ser más auténtico, esa inspiración divina de la Santísima Trinidad tiene, porque la iconografía tiene su modo de hacerlo. No se hace como una copia, una fotografía o un simple dibujo, sino que hay todo una, podríamos decir, una estructura en la cual se va teniendo para que la teología, lo de Dios, pueda salir a través de esta imagen lo que quiere decir. Es más, a través de los íconos uno puede hacer 5 días retiro espiritual con este ícono. 5 días. ¿Por qué? Porque cuando uno lo contempla, se mete en el misterio, entonces descubre, en este caso, las 3 personas. El Padre está en el centro. Está en el centro. El Hijo, ¿no es cierto?, está justamente a la derecha. Y el Espíritu Santo. Si nosotros, para Rublet, para hacer las 3 caras, que aquí lo vemos, ¿no es cierto?, cómo vamos desmenuzando los rostros, digamos, el Padre que mira al Hijo y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, mira al Hijo. Hay un círculo que significa la divinidad. Si uno las cabezas, ¿no es cierto?, con su corazón formamos un círculo. Después que tenemos una mesa, esa mesa es como forma de cáliz, donde está en el centro de ese cáliz la Eucaristía, Cristo e Eucaristía. Por eso Cristo mira justamente a qué cosa, al Espíritu Santo. El Padre mira al Hijo y el Hijo, de esa conjunción de mirada de amor, surge el Espíritu Santo. Lo curioso, ¿no es cierto?, de este cáliz significa que Jesús, Eucaristía, está presente. Pero fíjense en las miradas profundas. El Padre señala, ¿no es cierto?, a los ojos del Hijo, y el Hijo va a mirar al Espíritu Santo. La novena, con este ícono que tenemos que rezarlo día por día, saquémoslo por Google, ¿no es cierto?, esta imagen, y lo podemos tener en nuestra mesa, en la cual vamos a participar de esta novena. Miremoslo, recémoslo y contemplémoslo. Entonces, la tercera persona de este hermoso ícono, de esta contemplación, es el Espíritu Santo. Y por eso, después de Pentecostés, la liturgia de la Iglesia, ¿a dónde nos lleva? A celebrar la Santísima Trinidad. Por supuesto que tiene mucho más signos, mucha más simbología, pero no los quiero, no siento decir de tanto, sino lo importante, la tercera persona de este ícono. Algún día, a lo mejor, podamos hacer, ¿no es cierto?, un retiro de un ícono, entonces ya tendríamos que ver las manos, tendríamos que ver los ojos, tendríamos que ver las posturas que tienen los 3, etcétera, etcétera. Pero por ahora nos quedamos con la tercera persona del Espíritu Santo. Así que los invito a iniciar con esta meditación el primer día de la novena.
queridos hermanos, puesto en la presencia del Señor para invocar al Espíritu Santo, llamándolo el Paráclito, como lo llama Juan el Evangelista, digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Paráclito, luz de luz, Espíritu de la verdad plena, por favor, entra hasta el fondo del alma de cada discípulo de Jesús. Muéstranos el corazón del Padre, da gloria al Hijo Redentor, cristifícanos, santifícanos, concédenos espíritu testimoniante y martirial, guía e ilumina a tu Iglesia en la coyuntura de su historia, en su labor de proclamar permanentemente el Evangelio en la cultura de cada pueblo. Gracias, compañero divino de vida y por la vida. Amén. Si vemos la liturgia de la Iglesia cotidiana y las lecturas de cada domingo de este tiempo de Pascua, sobre todo los últimos 15 días, el Señor está en la última parte del discurso de despedida. Por supuesto, es un clima de mucha tensión porque estamos en la última cena. Por eso la Iglesia siempre ha relatado, cuando cada día hemos escuchado el Evangelio de Juan, siempre hemos dicho, y a la hora, ¿no es cierto?, en el que Jesús se despedía, dijo tal cosa. Digo un momento de tensión, de confusión, porque tenemos que meternos, ¿no es cierto?, en la situación de los discípulos. Tienen miedo, saben perfectamente que Jesús lo van a matar. Lo que más le confunde es que Él no va a hacer nada para defenderse, al contrario, se va a entregar. Se va a entregar también a qué cosa, que lo torturen y que le hagan de todo, como lo sabemos perfectamente. No es fácil entender eso, y que nosotros a veces en la vida cotidiana lo vivimos en ciertas circunstancias injustas. De otra forma, por supuesto, pero los dolores somos semejantes a los de Jesús. ¿Cómo será que San Pablo va a decir, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Jesús? Este discurso de despedida, sobre todo los últimos de estos días que hemos celebrado la Eucaristía, empezó a hablar Jesús que es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito, el Espíritu de la verdad, no puede venir. Por eso Jesús tenía muchas cosas que decirles, pero no pueden comprenderla hoy. Quien va a ser, el que lo va a hacer comprender, va a ser el Paráclito. El Paráclito es el que está al lado mío, eso significa, el que está a mi lado. El Paráclito también es el abogado, es el consejero. El Paráclito también es el que me da fuerza, me da fortaleza, me ayuda a discernir, me ayuda a estar en la verdad. La verdad, cuando dice Jesús acá, es necesario porque así el otro Paráclito venga. Él dice el otro Paráclito. Uno puede preguntarse, ¿pero cuál es el primer Paráclito? El mismo Jesús. El otro, el que vamos a tener nosotros, es ayuda, la misma ayuda que ha tenido Jesús. Es muy curioso que estando al pie de Jesús crucificado, hay un momento antes de su entrega total, ¿no es cierto?, al Padre, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No dice mi alma, mi espíritu. Aquel espíritu en la cual me ha llevado a hablar de vos, anunciarte, demostrar a la gente quién sos, qué clase de Dios sos que se convierte en Padre, qué está haciendo con su Hijo y qué, a través de su Hijo, qué le estás diciendo al mundo entero. Para enseñar eso necesitamos el otro Paráclito, que es el Espíritu Santo.
Nosotros, todas las cosas que podamos hacer en nuestra vida cristiana, siempre va a estar el Espíritu. Lo tenemos que hacer con el Espíritu, poner el Espíritu. El alma está capacitada para recibir ese Espíritu, que es la plenitud de esa verdad. Si ese Espíritu no está, mi alma le falta algo, le falta su esencia. Es donde se deposita el Paráclito. El Paráclito no consiste en enseñar muchas cosas, sino profundiza la vida de Jesús. Nosotros estamos acostumbrados, cuando hablamos del Espíritu Santo, bueno, todas estas cosas es el Espíritu Santo. No, acá es una cosa mucho más profunda. Hablar del Espíritu Santo es hablar de Jesús. Por eso nuestro ser cristiano, nuestro ser discípulo. La Iglesia es la comunidad del Espíritu. Es la comunidad del Espíritu. En esto tenemos que trabajar muchísimo en el siglo XXI. Es decir, siempre llamamos al Espíritu Santo, pero tiene que haber un nuevo fuego, ¿no? Fíjense, cuando en el año 2007 los obispos latinoamericanos se reúnen en Aparecida, en Brasil, con el Papa Benedicto XVI, y el Papa dice que Aparecida tiene que ser un nuevo Pentecostés, una nueva fuerza de dinamismo donde el Espíritu Santo renueve a la Iglesia y a toda la comunidad para que haya reformas. Si el Espíritu Santo no nos renueva a nosotros, no puedo cambiar algunas situaciones que la Iglesia tiene. Esto lo tenemos que tomar en serio, no es una novena puramente, ¿no es cierto?, nostálgica, una novela podríamos decir, melancólica, light, tomarlo del Espíritu Santo que nos tiene que solucionar todas las cosas. No es eso. El Espíritu Santo es mucho más profundo, es Dios mismo, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y me tiene que llevar a mí a descubrir quién es Jesús en mi vida y si realmente soy capaz de testimoniarlo hasta el punto si yo tengo o no que ser mártir. Es la fortaleza que me da a seguirlo a Jesús, y por eso me llamo cristiano. Por eso necesitamos, y por eso los obispos en Latinoamérica, en Brasil, dijeron: Aparecida tiene que ser un nuevo Pentecostés, tiene que ser un huracán, tiene que ser una fuerza, tiene que ser un viento tan fuerte que renueve la Iglesia. Ahora pregunto, nosotros los cristianos, ¿quién habrá leído ese documento, Aparecida? ¿Quién se instruyó en ese documento donde los padres obispos, junto al Papa, ¿no es cierto?, y tantos colaboradores más, participaron? Entonces, ¿cómo podemos renovar la Iglesia así? No es sentimentalismo esto, no es puramente sentimiento, es mucho más profundo. Entonces, uno dice, habla del magisterio de la Iglesia, magíster, maestro, magisterio. El magisterio nos indica por dónde vamos, y nosotros los cristianos católicos muchas veces esto no nos interesa. Entonces, como ya soy grande, les puedo decir una preguntita que nos hacían hacer a nosotros cuando estábamos en la catequesis, que antes se decía catecismo, no se decía catequesis. ¿Por qué? Porque era más moralizante, estudiábamos mucho los preceptos, los mandamientos. No es que ahora no lo hacen, pero ahora catequesis significa ser discípulo. Pero antes se llamaba catecismo. Entonces el catecismo, había una preguntita que se decía, ¿para qué Dios nos ha creado? ¿Para qué Dios nos ha creado? Y nosotros, de memoria, respondíamos, porque éramos tan chicos, que no sabíamos lo que estábamos diciendo. Entonces decíamos, para conocerlo, amarlo y servirlo. Te hiciste grande, te fuiste formando, ya te haces un adulto, ya vas entrando en cierta edad, y uno remonta esa preguntita, aparte del ejercicio de todos los días: ¿cómo puedo amar a alguien que no conozca? ¿Y cómo puedo servirlo a alguien que no amo? Eso nos quería decir.
¿cómo puedo amar al Espíritu Santo si no lo conozco? ¿Y cómo puedo servirlo al Espíritu Santo en la iglesia con todos los dones que nos da cada uno y si no lo amo? Y amar es entregarse. ¿A costa de qué? Por eso los invito a este primer día introductorio, podríamos decir, inicial de la novena, tener la capacidad, que Él nos dé la capacidad, porque después ustedes van a ir viendo los dones del Espíritu Santo día por día y cómo esos dones va a ir actuando según las necesidades que nosotros podamos tener en la vida cotidiana de cada uno, en la vida del mundo y en la vida eclesial. Invoquemos entonces al Espíritu Santo. Les deseo, ustedes como comunidad y todos los que se va a transmitir, ¿no es cierto?, a través de estas meditaciones desde sus casas, profundicen, pero en serio, al Espíritu Santo, ¿no? Muchas veces decimos, gracias Espíritu Santo por los favores recibidos, gracias Espíritu Santo. No está mal, pero tampoco hay que profundizarlo. El Espíritu Santo, la única tarea que tiene, como le llama Juan el Paráclito, es demostrar, acompañar a los discípulos en la ausencia de Jesús, recordar las palabras del enviado Jesús, dar testimonio del Señor, hacer un convencimiento constante en lo referente al pecado. El Espíritu Santo me dice dónde está el pecado, dónde está la justicia y dónde está el juicio. Eso es lo que produce el Paráclito, el Espíritu Santo. Ojalá, mis queridos hermanos, que profundicemos en esta novena y de esta forma tan atípica que tenemos, donde podamos tener más tiempo porque estamos en las casas, y decir que no sea una novena más que estamos acostumbrados a hacerla y participar, sino que tengamos el tiempo suficiente de profundizar y abrir nuestro corazón y nuestra mente para que el Señor pueda renovar a la iglesia y la faz de todo el mundo. Les entrego mi bendición, la bendición del Señor, que cada día se dispongan a recibir este Espíritu, cosa que el próximo domingo, ¿no es cierto?, de Pentecostés, la iglesia realmente sea un huracán de que los cristianos lo han recibido en su plenitud. Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.